¿Cómo controlar y monitorear una planta de energía solar desde cualquier lugar del mundo? Imagínate tú estar en Estados Unidos y tener la tranquilidad de poder controlar y monitorear un sistema de energía solar que esté en Colombia, en Cuba, estar a kilómetros de distancia y poder ver en tiempo real cómo están funcionando los paneles solares, las baterías, cómo está funcionando el consumo de tu casa o cambiar los parámetros. ¿Quieres cambiar la prioridad de uso de tu planta, que la prioridad sean los paneles, la red y muchos parámetros más en una plataforma totalmente intuitiva y novedosa, sobre todo muy estable? Bueno, el día de hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Les voy a enseñar cómo funciona la plataforma y al final les voy a mostrar un video en donde explican cómo es todo el proceso de configuración. Así que si quieres aprender eso y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! El proyecto de energía solar que vamos a monitorear y controlar a kilómetros de distancia es un proyecto real que ya hemos instalado en videos anteriores. Vea, tenemos un inversor híbrido de 5 kilovatios Felicity Solar y una batería de 100 amperios de litio. Su módulo de comunicaciones ahí lo ven conectado. Entonces vamos a ver un poco más sobre la conexión del módulo de comunicaciones. Un saludo muy especial a los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Y ya conectamos, miren allá al fondo, el positivo y negativo del módulo de comunicaciones, que el módulo de comunicaciones nos va a permitir monitorear el sistema desde cualquier lugar del mundo. Instalar este módulo de comunicaciones es muy sencillo. Básicamente lo alimentamos con positivo y negativo, como les mostré anteriormente, y lo conectamos al puerto RS232 de la parte inferior del inversor y asegurarnos de que tengamos conexión a internet a través de una red Wi-Fi. Es así de sencillo. A continuación les mostraré el aplicativo y el contacto directo con Felicity Solar para que pueda ser distribuidor. Pasa familia, ¿cómo estamos? Familia, esta es la aplicación, se llama F Solar. La pueden descargar en sus dispositivos Android, iPhone o ver sencillamente desde la web F Solar. Entonces, en estos momentos, por medio de esta aplicación, nosotros podemos ver en tiempo real cómo está funcionando nuestro sistema de energía solar desde cualquier lugar del mundo. Imagínate la tranquilidad que vas a tener teniendo este aplicativo. Entonces, si nos metemos aquí donde dice monitoreo, vamos a encontrar nuestra planta. Finalizando este video, voy a adjuntar un video tutorial que hizo directamente la marca Felicity Solar, donde se enseña paso a paso cómo es la configuración de el módulo de comunicaciones con la planta solar para enlazarla con el aplicativo. Pero entonces vamos a ver en estos momentos cómo funciona. Vea, ¿se acuerdan de este proyecto que hicimos hace un par de meses? Por allá en una montaña cerca de la ciudad de Cali. Pues vamos a ver, estando a kilómetros de distancia, cómo está funcionando esa planta. Nos metemos aquí y en tiempo real estamos viendo cómo está funcionando el sistema de energía solar. Entonces, básicamente los paneles están produciendo en estos momentos 334 vatios. Está produciendo poco porque la demanda de la casa es muy poca. La red no está consumiendo nada en estos momentos y la batería está cargada al 100%. No tengo necesidad de trasladarme a la montaña donde está instalado el proyecto. A kilómetros de distancia me estoy dando cuenta de todo esto. En estos momentos el clima ya está a 20 grados. Y aquí tenemos todo un reporte de cómo ha funcionado la planta de energía solar a través de todo el día. Con diferentes colores nos está mostrando las diferentes lecturas que está ejecutando. De color amarillo estamos viendo lo que es la producción de los paneles solares. Estamos viendo cuánta energía está consumiendo de la red, ya que esta planta de energía solar en particular se está utilizando principalmente como una fuente de respaldo. Esta planta está controlando unos circuitos de esta vivienda, porque esta planta relativamente es pequeña versus el consumo que está ejerciendo la vivienda. Está siendo utilizada más de respaldo porque en el lugar donde instalamos el proyecto hay red eléctrica tradicional, pero esa red es mala. Algunas veces se va, algunas veces hay días donde no vuelve o medio llueve y como que pum, se fue la energía. Entonces
Este sistema de energía solar lo tenemos configurado en el modo prioridad solar, segunda prioridad red y última prioridad baterías, con el fin de siempre tener un respaldo en baterías. Entonces aquí estamos viendo todo el histórico de cómo está funcionando la planta de energía solar. Aquí podemos ver los diferentes días, cómo funcionó ayer, cómo funcionó hace una semana, etcétera. Increíble todo el tema de monitoreo remoto. Vamos a poder identificar cómo está funcionando el sistema. Pero más que eso, lo increíblemente mágico es que podemos hacer esto. Vean. Regresamos directamente donde dice monitoreo y en vez de meternos en planta, que es donde vamos a ver las variables actuales, nos metemos en dispositivo. Esperamos un momento a que cargue y miren esta belleza, control remoto. ¿Ah? Control remoto, mi gente linda. Vea, yo aquí puedo configurar cómo puede funcionar la planta. SUV significa que primero vamos a tener como prioridad los paneles, segundo la red, última prioridad la batería. Si tenemos USB, primero sería la red, luego los paneles, luego la batería. Y si tenemos SBU, primero paneles, batería y por último red. Lo tenemos configurado en primera prioridad paneles, segunda prioridad red y última prioridad baterías. Tenemos acá otros parámetros de configuración y además tenemos el modo de carga de las baterías. En estos momentos, como la energía de la red es inestable y en el lugar a veces llueve mucho, tenemos la opción de cargar las baterías tanto con los paneles como con la red. Pero si queremos cambiarlo el día de mañana para solamente que carguen las baterías con los paneles, a kilómetros de distancia lo podemos hacer. Y no solamente eso, sino que también podemos calibrar las tensiones de carga, seleccionar el tipo de batería. Entonces, este aplicativo de F-Solar, que es propio de la marca Felicity Solar, nos va a permitir hacer todo eso y manejar la tranquilidad durísimo, a kilómetros de distancia. A continuación les voy a mostrar a través de un video creado por la marca Felicity Solar Colombia cómo se configuran todos los parámetros del aplicativo para que puedan controlar su planta de energía solar desde cualquier lugar del mundo. Felicity Solar cuenta con su propia aplicación de monitoreo, la cual es F-Solar. Allí podemos monitorear y controlar todos nuestros dispositivos en tiempo real. Es por esto que en este video les enseñaré cómo hacer la vinculación a esta aplicación y así tener el máximo control de tu sistema solar en tus manos. Antes de empezar, la aplicación F-Solar está disponible en sistemas operativos Android en la Play Store y en sistemas operativos iOS en la App Store. Los links de descarga los encontrarás en la descripción de este video. Teniendo la aplicación descargada, ingresamos y lo primero que verás será el apartado de acceso. Si ya tienes una cuenta creada, pones tu correo y tu contraseña. De lo contrario, damos clic en registro. Aquí tendremos dos opciones de registro. Como usuario, en donde solo podrás hacer monitoreo de la planta solar, y como instalador. Allí tendrás acceso a herramientas un poco más técnicas. En este caso, ingresaremos como instaladores. Ahora debemos realizar el registro con nuestro correo electrónico. Primero seleccionamos el país. Normalmente este se asigna automáticamente. En caso de que no sea así, debemos buscar y elegir el país donde estará ubicada nuestra planta solar. Luego ingresamos nuestro correo electrónico y hacemos clic en obtener código de verificación. En este paso, el sistema nos solicitará completar un captcha de seguridad. Una vez lo completemos, recibiremos automáticamente un código en nuestro correo electrónico. Este código debemos ingresarlo en el campo correspondiente para continuar con el proceso. Abajo creamos una contraseña. Luego escribes el nombre de tu compañía. Y en el código de instalador no es necesario poner algún código. Aceptamos los términos y condiciones y damos clic en registrar. Ahora nuestra cuenta ya está creada. Debemos de escribir los datos anteriormente registrados y damos clic en Login. En la página principal vamos a encontrar tres apartados: Home, Services y Me. En Services vamos a tener varias opciones. Setup Network, que es donde vamos a vincular nuestros dispositivos al Wi-Fi. En Direct Connection conectamos directamente el dispositivo a nuestro celular, no al Wi-Fi.
En Network Diagnostic verificamos si nuestro dispositivo se ha conectado correctamente al Wi-Fi y al servidor de DF Solar. Y en Bluetooth Upgrade podemos hacer actualización de nuestros dispositivos mediante Bluetooth. Adicional, puedes tener acceso a información relevante como manuales, videos de instalación, fichas técnicas de todos nuestros dispositivos en la opción de Manufacturing Information. En Mi encontramos las configuraciones de usuario. En Personal Information encontrarás tu información personal como tu nombre, tu número telefónico y tu email. Y si deseas cambiar el lenguaje, ingresas a Set. Para vincular nuestros dispositivos, primero debemos de crear una planta. Aquí pondremos los datos de dónde está ubicado nuestro sistema solar. En tipo de flujo de energía vamos a seleccionar el tipo de sistema solar. En tipo de planta vamos a seleccionar el sector al cual pertenece nuestro sistema solar. Agregamos la tarifa energética de nuestra operadora de red y damos clic en Siguiente. Agregamos un dispositivo, damos clic en Escanear. Aquí escaneamos el código QR, el cual se encuentra en el serial del dispositivo. Y con esto ya tenemos vinculado nuestro dispositivo a nuestra planta. Ahora debemos conectar nuestro celular a la red con la etiqueta que normalmente comienza con S, I, M, I o F. Generalmente nos pedirá una contraseña. Si es el caso, la contraseña son los números del 1 al 8. Ahora debemos escribir el nombre y contraseña exacta de la red Wi-Fi del lugar. Cuando tengamos el mensaje de conexión exitosa, quiere decir que nuestro dispositivo se ha vinculado satisfactoriamente. Si el cliente desea tener acceso a la planta anteriormente creada, damos clic en Servicios, Planta autorizada. Seleccionamos la planta a la cual le queremos otorgar permisos, damos clic en Más. Escribimos la cuenta del usuario al cual le queremos dar acceso a la planta. Damos clic en Buscar y allí nos aparecerá la cuenta del cliente. Y así de fácil puedes monitorear tu sistema solar. Si tienes alguna duda o inquietud, puedes contactarnos a través de nuestros canales de atención, los cuales aparecerán en pantalla. Gracias por confiar en nosotros. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías,
lo que necesites, que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.